Amén. ¿Todos atentos? Amo a Jesús. ¿Cuánto aman a Jesús? A ver. ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Él nos buscó, nos rescató y puso a través del Espíritu Santo en nosotros su amor. El amor de Dios en nosotros. Por eso amamos al Maestro. Pregúntele al hermano que está ahí al lado suyo, ¿cómo está? Pero no quiero respuestas en Cristo o bien, porque siempre decimos en Cristo o bien, sino que un poquito más allí en lo profundo. Si ustedes me preguntan a mí cómo estoy, estamos en Cristo, por supuesto, estamos bien también, pero allí en lo profundo, ¿cómo está uno? Tenemos problemas, dificultades. Cada uno tiene su lucha diaria. Pregúntale al hermano allí cómo está. Padre, en esta hora, Señor, toca la vida de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por lo que estamos viviendo, Señor. Por lo que estamos avanzando, Señor, hacia esta meta que tú nos has provisto, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son las 12:25. No voy a preguntar ahora, siempre pregunto cuál de los dos, el resumen o la predicación completa. Ahora me voy a ir al resumen directo. Hay un gozo, una alegría por el reconocimiento de los diáconos, de Ricardo, de Christopher, de los presbíteros también, un reconocimiento por Cristian y los dos Franciscos. No es que se haya elegido al azar o porque son bonitos, es porque el Señor ha hablado. El Señor ha hablado, ha tocado nuestros corazones. En el tiempo los hemos ido observando y cumplen los requisitos que habla allí en Timoteo, que el apóstol Pablo le decía a Timoteo que buscara hombres fieles, idóneos, hombres aprobados, que retuvieran la forma, el evangelio del reino, y cumplen. Número 1, por ejemplo, lo que les dije ese día que les dimos la noticia, y se ha dicho, son discípulos, son esposos, son padres, son pastores, son ayudadores y también son ejemplos de los otros creyentes de cada uno de nosotros y de los otros creyentes que van a venir también. Ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Y también tienen un buen testimonio que es muy importante, no tan solo entre nosotros, sino con los de afuera, dice Pablo a Timoteo, con los de afuera, para que a los de afuera, el mundo, no tenga absolutamente nada que decir en contra de buen testimonio. Quiero compartir hoy día en mi resumen, avanzando hacia la meta. Nosotros con mi esposa cumplimos ya 50 años en Cristo. El 1 de noviembre, 50 años. He estado todo este tiempo en una reflexión profunda. Como Valeriano tiene el gozo profundo, yo una reflexión profunda en este año, en la vida de estos 50 años. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en esta reflexión, en la iglesia, cómo ha ido creciendo, madurando
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imposible. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Somos más que vencedores. Y como digo, si Cristo está con nosotros y es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada. Podemos pasar tribulaciones, hambre, frío, lo que decía el apóstol Pablo. Podemos pasar decepciones, tristezas. Nos pueden atacar, no sé. Pero Él está edificando la iglesia. Él está construyendo a Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, ahora bien, Efesios 4:11, un texto conocido, la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Son dones, regalos. Ellos son presbíteros los tres, pero tienen sus dones, sus regalos, su gracia, que nosotros llamamos, que van a ser utilizadas según la necesidad de su iglesia para edificación. Los diáconos también. No es tan solo la parte, entre comillas, logística, sino también ayudadora. Cuando se eligieron los primeros diáconos, Felipe después lo llamaban el evangelista. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de ellos? Es preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará. Lo que se estaba hablando de lo que Él comenzó va a estar siempre en un continuo, siempre. La iglesia es una iglesia en el fondo viva, hasta que todos alcancemos tal unidad en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Jesucristo. Siempre tenemos que estar avanzando. Como dije, a pesar de las dificultades, de que el enemigo pueda ponernos allí, siempre tenemos que estar avanzando. El evangelio del reino, el gobierno de Dios es un constante camino, es un andar hacia una meta. Es una diferencia de muchas otras congregaciones o de otras religiones. Nosotros tenemos una meta, la cual es Cristo. Sabemos a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús, meta. Y ese proceso estamos. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, nuestro espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Nuestra alma ahora estamos en este proceso de santificación, de este caminar, hasta cuando Él venga y glorifique nuestro cuerpo. Allí se va a terminar, se va a completar lo que Él inició. Antes andábamos en la carne, éramos pecadores. Ahora en Cristo estamos sujetos a Él, sujetos a Dios, andando, guiados por el Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en el Espíritu, no en la carne. Andamos obedeciendo en el fondo sus mandamientos. El apóstol Pablo decía, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe, a lo que hemos recibido, andar en el Espíritu. Cuando Jesucristo llegaba a un lugar, por ejemplo, llegó a las bodas de Caná de Galilea,
transformó el agua en vino. Hay transformación. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, hay transformación. No podemos estancarnos. Desciende después de allí del sermón del monte y toca a un leproso y lo sana. Transformación. Llega al hogar de Pedro y la suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. La toca y la sana. Y después la suegra allí estaba sirviendo. Fue al hogar de Zaqueo y este hombre fue transformado. Dio vista a los ciegos. Y los discípulos, ya en Hechos, vemos cómo Pedro y Juan sanan a un cojo. Transformación. Como los discípulos allí en Hechos 5, 12 al 16, los apóstoles dicen que hacían muchas señales. Aún ponían a los enfermos, dice, por si la sombra de Pedro los tocase. Jesús llegó a nuestras vidas. A mi vida, como decía con mi esposa hace 50 años, que nos dimos cuenta de aquella transformación, de aquel toque. A mi vida la tocó y comenzó la buena obra de transformación. Jesucristo transforma nuestras vidas constantemente, siempre, siempre. Y estoy seguro, este versículo que se ha dicho hoy día, estoy seguro de lo que Dios comenzó. El que comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. La va a terminar cuando Él vuelva. Y al principio preguntaba, ¿cómo estamos? Siempre decimos en Cristo. Hay dos palabras importantes aquí en Cristo. Sí que estamos en Cristo. Esa es nuestra posición de estar en Cristo. Siempre decimos, ¿cómo está hermano, hermana? En Cristo. Es la posición de estar en Cristo. Pero esta posición también tiene que tener una experiencia de andar en Cristo. No tan solo tener la posición de estar en Cristo, sino que debemos de andar. Debemos traer hacia nuestra experiencia diaria, nuestro vivir diario, nuestra posición de victoria. Como dije, podamos estar muy atribulados, muy acongojados por los problemas, las dificultades. Pero nuestra posición tiene que ser de victoria. De victoria, no de derrota. De victoria en esta nueva vida en Cristo. En Cristo. Estas dos cosas, la posición y la experiencia diaria, no deben estar separadas. No deben estar separadas. Jamás. El que dice que permanece en Él, la revisión Valera del 60 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Esta es la nueva traducción viviente. Y la PDT, la palabra de Dios para todos, dice, pues el amor llega a la perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba es que andamos bien con Dios. Es la siguiente. ¿Cuál es la prueba cuando andamos bien? Dice, esta es la siguiente. El que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Ese es nuestro caminar. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra experiencia de poder en el fondo avanzar. El apóstol Pablo, en su experiencia de caminar, de avanzar, de buscar, el apóstol Pablo era un hombre religioso. Todos sabemos que antes de encontrarse con Jesús allí camino a Damasco, era un hombre religioso. Buscaba la justicia, deseaba estar en paz con Dios. En el plano humano era un judío respetado, cumplidor de la ley y comprometido. Dice que circuncidado a los 6 días,
era hijo de padres hebreos, guardaba la ley. Él quería estar a cuentas con Dios, pero al conocer a Cristo comprendió que la justicia perfecta que satisface la exigencia de Dios era Cristo. Pablo conoció a Cristo milagrosamente y todo cambió a partir de ese entonces. ¿Qué es lo que comprendió el apóstol Pablo? Que la justicia de él no era suficiente. Antes de conocer nosotros al Señor, ¿cuántas cosas a veces no hicimos para agradar a Dios, entre comillas? Algunas mandas, algunas obras. Buscamos a Dios por diferentes cosas. Pero el apóstol Pablo decía que todas esas cosas las tenía por pérdida, por basura, cuando conoció a Jesucristo, que no le valía absolutamente nada. Así pues, Pablo creía tener una relación correcta con Dios gracias a todo lo que hizo para justificarlo, solo por gracia. La justicia de Cristo le fue concedida a Pablo. Y el apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, decía el apóstol Pablo, yo mismo no considero ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué es lo que él quería olvidar? Olvidar toda su búsqueda de agradar a Dios a través de la ley, de ser un religioso. Él tenía por raza y por currículum, tenía humanamente a lo mejor ser aceptado por Dios, pero a Dios proveyó una salvación totalmente distinta, una experiencia totalmente distinta. Olvido el pasado y fijo mi mirada a lo que yo tengo por delante. Por tanto, teniendo nosotros alrededor tan grande nube de testigos, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Entonces, nos rodean muchas personas que demostraron en el fondo su fe. Corramos, despojámonos de todas estas cosas. Y el apóstol Pablo también escribiéndole a Timoteo le dice, pues sufre tu penalidad como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Despojémonos de todo peso, de toda carga que llevemos. No nos enredemos en este mundo porque este mundo es pasajero. Hay dos opciones, andar en el camino ancho o en la puerta angosta, o el camino angosto. Puerta también ancha y puerta angosta. Decidamos. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento, le decía el apóstol Pablo en la versión de la PDT, dice, ningún soldado pierde el tiempo pensando en los asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Una experiencia, el apóstol Pablo tuvo una experiencia genuina con Cristo
Y si nosotros la hemos tenido, también significa que somos declarados justos en Dios a través de Jesucristo. Pero además Pablo no solo obtuvo la justicia de Cristo, sino también una relación con Cristo. Como decíamos, en Cristo y andar en Cristo. Justificados por Cristo, pero también una relación. El Espíritu Santo en nosotros, la nueva creación en nosotros, que es la que tenemos que ir allí aumentándola. Sigo la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta nueva creación en nosotros, esta nueva relación. No tan solo justificado, sino en este caminar, esta relación con el Señor. Conocer la voz del Maestro. Y Filipenses 3:16 dice, en todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Es un camino, es una carrera que no es fácil. Jesús nos llamó a algo complicado. Hay días bonitos, por así decirlo, con gozo, de alegría, de milagro, de que todo nos parece bien y nos sale todo bien, pero hay días difíciles. Que el enemigo quiere allí detenernos en este caminar y aún más nuestro corazón, que allí esté adolorido, que empiezan a crecer raíces de amargura. Pero tenemos nuestra esperanza, que es Jesucristo. Nuestra patria, para terminar, nuestra patria está en el cielo, no es de acá. Ahora tenemos que ir a votar, todo lo que sea, pero nuestra patria está allí en el cielo. No somos de acá. Y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. También es palabra de Dios para todos y me gusta lo que viene, que Él dice, Cristo va a cambiar nuestro modesto cuerpo para que sea como su propio cuerpo esplendoroso. Esa es nuestra meta, llegar a la estatura de un varón perfecto, ser semejante a Jesús y esperar este cambio de este cuerpo humano por un cuerpo esplendoroso cuando Él venga. Allí se va a completar espíritu, alma y cuerpo, la salvación completa. Imagínense ahora, cuando llegan los 21 años, uno tiene dolores por todos lados. Se levanta dolorido, se acuesta dolorido. Y los nietos aumentan los dolores. Cristo va a cambiar eso. Vamos a tener un cuerpo esplendoroso, glorificado. Eso lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Él nos va a transformar. Un cuerpo especial, llegando a la estatura de Jesucristo en nuestra vida interior. No es fácil dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Muchas veces detenemos el avance nuestro por las cosas de este mundo. Pero que tengamos esa esperanza de que Cristo va a cambiar este cuerpo humano que se va envejeciendo, pero nuestro interior se va renovando día a día. Hay esperanza. No todo el tiempo vamos a
estar sufriendo, llegará el día de nuestra libertad. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la esperanza que tenemos. Te damos gracias por el gozo que tú nos has dado en este día, Señor. Que van a haber nuevos presbíteros, Señor, nuevos diáconos, Padre. Y que como congregación, como familia, Señor, nos vayamos uniendo, tocando, estimulando, sujetándonos los unos a los otros. Te damos gracias porque tú nos alientas siempre a seguir adelante, a pesar de que cada uno tiene diferentes cosas que hoy día estamos pasando. Problemas, enfermedades, dolencias, limitaciones, cansancio. Pero tenemos que avanzar, crecer, buscarte, perdonar, amar. Te damos gracias por este momento y nos vamos a nuestros hogares con gozo, con paz, Señor. Porque tú estás edificando tu iglesia. Te damos gracias porque confiamos en ti que lo harás bien, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.